Una de las cosas que más afectan a nuestras familias es el consumo de alcohol y la drogadicción. Especialmente el consumo de las drogas en adolescentes. Sabemos que nuestro tiempo es cada vez mayor, entonces nos enfrentamos con un gran peligro, algo que está atacando a nuestra sociedad y en especial a las familias. Em, la publicidad muchas veces es un poco ambigua porque por un lado la publicidad en el mundo está hablando en contra de drogas, en contra de la drogadicción, pero por otro lado nos está vendiendo otro tipo de drogas, tal vez más suaves, como se conoce, como el alcohol y los cigarrillos. Entonces, como que la sociedad no está aportando mucho en la solución de este problema. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que la Biblia dice al respecto. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un texto bíblico que está en el libro de Proverbios, el capítulo 23. Vamos a leer todos los versículos desde el 29 hasta el 35. Dice la palabra de Dios: ¿De quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en el rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones, y tu mente imaginará estupideces. Te parecerás, te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Es interesante todo lo que nos comenta aquí el libro de Proverbios, especialmente hablando de las consecuencias del alcoholismo en este caso. Dice que son lamentos, pesares, pleitos, quejas, heridas, ojos morados. En definitiva, yo creo que la Biblia es clara sobre las consecuencias de la adicción al alcohol. Ahora nosotros tenemos que pensar que se podría decir lo mismo con respecto al abuso de otras sustancias que también alteran nuestra mente. Eh, por otro lado, tenemos que reconocer que una adicción es una esclavitud al señorío de alguna sustancia. Cuando nuestro cuerpo es adicto a algo, ese algo se convierte en nuestro amo, se convierte en el centro de nuestra vida. Y es algo a lo que vamos a buscar, como decía el texto de Proverbios en el versículo 35: y dirás: me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Es decir, la persona de aquí del texto de Proverbios no le importó los ojos morados, los pesares, los pleitos, las quejas, las heridas, sino que él quería despertar nuevamente para ir a buscar otro trago. Es lo que sucede con las adicciones, sea del alcohol o sea de cualquier otra sustancia. Además, podemos decir que la drogadicción es un problema que atenta, primero, en contra de la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos. Dice Génesis 1:26 que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Al nosotros ser adictos a esta sustancia, esa sustancia está afectando la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Segundo, eso es un problema que atenta contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice Pablo: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. El alcoholismo, la drogadicción afectan a nuestro cuerpo, que dice el texto que es templo del Espíritu de Dios. También es un problema que atenta contra la familia, como ya hemos mencionado, contra el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han dañado o se han separado por culpa de adicciones al alcohol o a las drogas?
Afecta también contra la economía que Dios da como parte de su bendición. Dios da los bienes económicos para que en la familia los podamos administrar bien, pero muchas veces las adicciones a este tipo de cosas atentan lo que Dios nos da como una bendición y dañan la planificación económica en las familias. Y también es un problema que atenta contra la vida espiritual del ser humano y contra los propósitos que Dios tiene en su vida. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Pablo en este texto compara el ser lleno del Espíritu, el vivir bajo el Espíritu, como contrario a estar emborrachado con vino. Cuando uno se emborracha con alcohol, uno sigue lo que su mente le dicta en ese momento bajo el control de la sustancia. Pero Pablo dice que eso es contrario a lo que es la vida espiritual del ser humano, que es mejor ser lleno del Espíritu de Dios y que sea el Espíritu de Dios el que le diga a uno cómo comportarse. Entonces, habiendo analizado los problemas que tiene el alcoholismo y lo que dice la Biblia al respecto, tenemos que mencionar, sí, que en Jesús siempre hay esperanza. Yo no sé, querido amigo, querido hermano que estás viendo este video, de pronto tal vez has pasado o estás pasando por un problema similar. Hay muchas veces que hemos buscado, yo en algunos videos atrás yo conté un poco de mi testimonio, tal vez voy a dejar una tarjetita aquí para que puedan verlo, de cuando uno se pasa por la adicción al alcohol, muchas veces se busca soluciones en diferentes cosas, en la psicología, en los grupos de alcohólicos anónimos, grupos de ayuda, de motivación. Y muchas veces ayudan por un momento, pero lastimosamente uno se vuelve a recaer. La adicción, dicen los psicólogos, que no es totalmente curable, no se puede curar. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos estar seguros que en Jesús siempre hay esperanza. Dios es todopoderoso y Él es el único que nos puede hacer salir de una adicción al 100% porque Dios es Dios. Dice un texto que está en Romanos, en el capítulo 6, eh, los versículos del 16 al 18, dice: ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. La Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y también para liberarnos de la esclavitud al pecado. En Jesús hay libertad, por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos da libertad. Él nos da libertad, pero es una decisión de nuestra parte el entregar nuestras vidas para el control de Dios, para el control del Espíritu de Dios. También dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ellos. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El propósito de la vida de un cristiano tiene que ser vivir dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él nos va a dar libertad de cualquier tipo de esclavitud, de cualquier tipo de adicción. Pero también está en nuestra parte el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Pablo con ser llenos del Espíritu de Dios. Dejar que sea el Espíritu Santo el que vaya guiando nuestra vida. Tal vez no sea un cambio radical de un día para el otro. Tal vez Dios tenga un proceso diferente en cada persona de cómo ir trabajando con sus
debilidades, con su proceso de santificación. Pero está en nuestra parte el entregarnos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que vamos a tener que hacer para salir de un problema así, como cortar de pronto con amistades que sabemos que nos están llevando para esto, dejar de visitar ciertos lugares en donde sabemos que encontramos este tipo de cosas. Son consejos muy buenos que vamos a tener que llevar a cabo, el llenar nuestra mente con otro tipo de información, leer más la palabra de Dios, leer libros cristianos, todo eso está muy bien. Pero yo siempre he mencionado que el- la clave de nuestra santificación está en cuán unidos estamos con Dios. Mientras más unidos estamos con Dios, con Jesús, con su palabra, con tiempos devocionales, con la oración, y poco a poco de esa forma vamos dejando que sea el Espíritu de Dios el que vaya guiando nuestra vida. Esa es la clave. Busquemos estar más cerca de Dios. Busquemos tener tiempos devocionales en nuestra vida y dejar todo al control del Espíritu del Señor. Entonces, lo que yo quiero decir con este video es que en Jesús siempre hay esperanza. No importa de dónde, a dónde se haya uno caído por culpa de los vicios, de la adicción, de la drogadicción, siempre con Jesús hay esperanza, siempre con Jesús hay libertad. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video, que hemos estado hablando de temas de la familia, y esto es algo que afecta mucho a nuestras familias. Por eso he querido compartirlo. Si ustedes tienen sugerencias, preguntas, dudas, pueden dejarlo en los comentarios. Eh, Me gustaría conocer un poquito más y estar en contacto. Recuerden que pueden siempre suscribirse al canal para estar pendiente de estos videos, y también me ayudan mucho con su suscripción para seguir adelante con este ministerio. Y búsquenme en las redes sociales como Cibersaulo, mi página del Facebook, eh, que es Cibersaulo, y mi blog personal también, que es cibersaulo.net, donde hay mucho material también para edificación de la vida cristiana. Les comento que estoy empezando en el mundo de los podcasts también, y en mi página cibersaulo.net pueden encontrar algunos podcasts que también les pueden interesar. Muchas gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.